Hola a todos, bienvenidos a este encuentro donde se va a hacer todos los sábados para poder santificar ese día. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, quién es Dios y todo lo relacionado con él. Para este sábado elegí hacer el tema ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Acaso Dios no nos quiere, que nos hace sufrir tanto? Vamos a ver. Si eres nuevo, si quieres saber por qué se sufre tanto y todo eso, quédate para aprender todo esto. Prepárate, colócate tus auriculares y aprende sobre Dios y su palabra. Bueno, para empezar, vamos a ver dónde comienza el sufrimiento. Pues comienza en el cielo cuando comenzó el pecado. Cuando comenzó el pecado, comenzó el sufrimiento, ¿ok? Ahora, el pecado en la tierra. Acá nos referimos a la historia de Adán y Eva, que fueron los primeros humanos en la tierra y que ellos pecaron. Bueno, por si no la conoces, por si eres tan nuevo como yo lo era, pues acá te explico un poquito de la historia de Adán y Eva. Dios había creado al hombre y a la mujer, y bueno, los trajo a la tierra, ¿sí? En el jardín del Edén. Había creado un jardín y pues ahí trajo al hombre, a la mujer, y ahí trajo también a los animales, ¿sí? Y en el jardín Dios les había dado la indicación de que de todos los frutos del jardín podían comer, menos del árbol que estaba en el centro, que era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, un día uno de los animales más astutos, más inteligentes del jardín, ¿no? Que era la serpiente, pues se encontró, le dijo a Eva, estaba Eva y le dijo, la engañó, de hecho la engañó, porque le dice que, que no iba a pasar nada, porque Dios les había dicho, porque si comían de ese árbol, pues de cierta manera iban a morir. Y él dijo, la serpiente dijo que no iban a morir. De hecho, Dios no quería que comieran ese fruto de ese árbol porque iban a ser tan sabios como él. Eso fue lo que le dijo la serpiente, pero realmente no era así. Entonces, en ese momento, Adán y Eva, pues Eva comió porque se dijo, entonces esto es bueno, no es malo, entonces voy a comer. Y también le dio de comer a su esposo, ¿sí? A su esposo Adán. Y entonces ambos comieron del fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Y ahí es donde empieza el pecado, ahí es donde empieza el sufrimiento, porque desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron a Dios, lo que había dicho Dios. Entonces, pues en ese momento sus ojos se abrieron porque Adán y Eva literalmente andaban desnudos, pero no se dieron cuenta, o sea, no se daban cuenta que estaban desnudos, y cuando comieron del fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces buscaron unas hojas y se taparon. Después Dios iba pasando y llamó a Adán, pero Adán le preguntó, ¿dónde estás? Porque Adán y Eva se habían escondido, y le dijo, me he escondido porque me da vergüenza, tengo miedo, porque estoy desnudo. Pero Dios dijo, ¿pero quién te ha dicho eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que estás desnudo si tú no sabes cómo estás? Tú no sabes que estás desnudo. ¿Quién te ha dicho eso? Pues Dios les dijo, ¿acaso comiste del fruto que les dije que no debían comer? Y pues dijo, la mujer que me has dado me dio de comer de ese fruto. Entonces ellos se levantaron y Dios dijo, pues la habían desobedecido. Entonces a la serpiente dijo, tú te arrastrarás también a la serpiente, serás temida por todos, comerás polvo. Ese era el castigo de la serpiente, de la mujer.
tus embarazos serán tan dolorosos, vas a sufrir mucho en tus embarazos, todos van a sufrir. Y bueno, ahí puso un castigo para cada uno de ellos, porque ahí además empezó el sufrimiento. Por empezar, empezó el sufrimiento porque la mujer cuando iba a estar embarazada iba a sufrir mucho, iba a tener a sus hijos sufriendo. Empezó el sufrimiento porque como estaban desnudos, Dios les puso una ropa hecha de animales y en ese tiempo pues eran vegetarianos y ahí dejaron de ser vegetarianos porque Dios los vistió así y ahí empezó el sufrimiento también del animal y empezó el sufrimiento de todo porque desobedecieron a Dios. En eso es en lo que consistió el pecado en la tierra, que lo cometieron Adán y Eva, que fueron desobedecer a Dios. Y bueno, ahora sí, ya entendí cuál fue el primer pecado. Ya sé cómo comenzó el pecado. Pero ¿qué es el pecado? Bueno, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Ok? El pecado es lo contrario, es romper la ley, porque Dios les había dicho no hagan esto y ellos desobedecieron a Dios, rompieron esa ley. Bueno, sí, ahora, ¿cuál es el resultado final del pecado? En Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen esto. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que quería hablar la semana pasada, el sábado pasado. Quería hablar de esto, de que Dios, porque ese fue mi impulso de decir, yo quiero estudiar la palabra de Dios, porque descubrí que Dios me da gratuitamente, me da totalmente gratis el don gratuito de la vida eterna, de tener vida eterna. Esto lleva una profundización, claro, porque, bueno, hay lo que va a pasar, pero bueno, vida eterna. Dios nos puede regalar, Dios nos quiere regalar vida eterna, pero vamos a seguir su palabra, debemos estar con Él. Es totalmente gratis y no debemos practicar el pecado. No debemos practicar el pecado, cometer pecado, porque el resultado final del pecado es la muerte. En cambio, Dios nos da algo gratis, totalmente gratis. ¿Tú no quieres algo gratis? Pues es gratis. No es que sale 1.000.000, tengo que hacer un montón de sacrificios. No, es gratis. Puedes tener la vida eterna porque es gratis. Dios te la regala completamente gratis. ¿El que dice? Dios no nos quiere. Dios no nos quiere porque nos hace sufrir tanto. Así. Dios no nos quiere porque hace tantas cosas malas. Pero vos sabés quién es el creador de esas cosas malas, quién es el creador del pecado. Pues, en Primera de Juan, el 3, el 8 dice: en cambio, el que practica el pecado es del diablo. El diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué? Soy nuevo, no entendí cómo el Hijo de Dios tiene un hijo, o no lo había escuchado, o soy tan nuevo en esto que no lo había escuchado. Bueno, primero vayamos por lo que estamos, ¿no? ¿Quién era el creador del pecado? ¿Quién es el que practica el pecado? ¿Quién es el que hace sufrir tanto? Porque el pecado trae sufrimiento, porque desde que empezó el pecado, empezó el sufrimiento. Es el diablo, es el enemigo, es Satanás, como le quieras decir, pero es el mismo. ¿Y acaso
dices tú, bueno, perfecto, perfecto, yo ya sé quién es el creador, quién es, qué es el pecado, dónde empezó el pecado. Sí, te felicito, súper bien. Pero tú, te preguntaste o has escuchado alguna vez que ha dicho, Dios no nos quiere. Dios, ¿por qué no nos quiere? Si nos hace sufrir tanto, ¿por qué no hace algo contra el enemigo? Bueno, Dios hace tantas cosas para que estemos bien. Dios obviamente sí nos quiere, su corazón es tan grande que nos ha perdonado un montón de pecados, que Dios siempre está perdonándonos pecados y pecados y pecados, porque somos humanos y cometemos pecados desde que Adán y Eva pecaron. ¿Sí? Y bueno, Dios los había corrido del jardín del Edén. ¿Sí? Pero bueno, Dios los había corrido del jardín del Edén, pero aún los seguía vigilando, aún los seguía viendo, cuidándolos. El corazón de Dios es tan grande que nadie tiene un corazón tan grande como Él. Nadie, ni la mitad, yo creo, ni la mitad. Porque Dios nos ha perdonado 1.000.000 de pecados, Dios nos sigue perdonando muchos pecados, Dios nos ama. ¿Y cómo yo puedo percibir el amor que tiene Dios por mí? ¿Cómo sé que Dios realmente me ama? Pues de la manera que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. A ver, ¿qué es esto de la manera que Dios envió a su Hijo porque vivamos con Él? Si no conoces esta historia, pues Dios envió a Jesús, su Hijo, y murió su Hijo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Para salvarnos de nuestros pecados, porque Él no había hecho ningún pecado, pero Él murió injustamente en esa cruz, pero murió por nosotros. Murió para que nosotros estemos aquí con vida, murió por nuestros pecados. Entonces, Dios no nos ama. Les quiero decir que decime vos, ¿qué decís tú? A ver, decime, por ejemplo, perdón si los confundí. Pero decime qué decís, por ejemplo, qué empezás a ver de una persona. Ay, mira qué bueno esto, ay, mira qué bueno esto, ay, pero mira lo que hace, ay, genial. O empezás a ver los defectos. No, pero esto tiene esto. No, pero esto tiene esto. Decime qué vas a hacer. Decime qué decís. Decime qué has escuchado. Pues ¿dónde estás? Seguramente más del 50% respondió defectos. Verle los defectos a los demás. Y de igual manera hacemos con Dios. A veces decimos, Dios no me quiere porque hace esto, Dios no me quiere porque hace esto, Dios no me quiere porque no sé, porque me hace sufrir tanto, porque no hace nada. A ver, Dios no envió a su Hijo por ti para que muriera. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso de enviar su Hijo para que muriera por otros? Es un corazón muy grande el de Dios. Es incomparable, indescriptible. ¿Acaso Dios no te ha dado casa? ¿No te ha dado familia? O en el caso de que no te ha dado comida, no te ha dado vida. Vida. Dios te da vida. Porque si estás escuchando esto, obviamente estás vivo. Pero si estás pasando por un momento muy difícil, empieza a decir todo lo que te da Dios. Dios me dio vida hoy. Dios me dio todo esto hoy. Y sé que hoy en día estamos pasando un momento muy difícil con esta pandemia, con el virus, con todo esto. Pero dices, ¿por qué Dios me hace tanto sufrir? Y no sabes si es Dios. Y aunque fuese Dios, no es por hacerte sufrir, porque todo lo que hace Dios lo lleva a un bien, lo lleva a algo bueno. Entonces, no sabes si es Dios, no sabes si lo hace Dios, no sabes eso. Pero bueno, esto es lo que quería decir hoy, ¿sí? Y te quiero decir que hay tantas cosas que aún no sabes, y yo por este medio te las quiero enseñar, te las quiero comunicar. Porque yo si no hubiese tenido la información de varias cosas que descubrí, quizás hubiese abandonado el estudio. Pero ¿saben qué? No fue así.
porque me informé de varias cosas y esas cosas me enseñaron a no rendirme en la palabra de Dios. Pero bueno, esto es lo que te quería comunicar hoy y te agradezco, así que gracias por haberte quedado a escuchar todo esto. Y recuerda, escúchame, recuerda que siempre hay tiempo para Dios. Porque acaso decime, ¿no hay tiempo para el Dios? ¿No hay tiempo para Dios? El que te dio vestimenta, que te dio vida. ¿Alguien más te puede dar vida? No, solo Dios. ¿No hay tiempo para el que sacrificó a su hijo por ti? Bueno, eso queda en tus manos. ¿Ok? Así que bueno, que Dios los bendiga.